Fe en Movimiento te da la más cordial de las bienvenidas a este tu programa, en donde nuestro propósito es activar la palabra de Dios en tu vida. Con la pastora Isela Gómez. Fe en Movimiento comienza ahora. La ignorancia de ceguera te llena los ojos. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido. Hola y bienvenidos a Fe en Movimiento. Mi nombre es Isela Gómez y es un gusto poder estar aquí a través de Familia TV. También estamos a través del Facebook Live que está en Familia TV. Es una bendición poder estar aquí. Y el día de hoy pues deseo de todo corazón que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes ahí donde se encuentran. Y el tema del que vamos a estar hablando se titula o le he titulado Egoísta yo. Pregúntale al que está ahí en un lado de ti, dile yo soy egoísta y no sé, no le respondas, solamente vamos a tratar de pedirle a Dios que en este día sea Él que nos hable, sea Él que nos deje saber si estamos siendo egoístas. Y el propósito de este tema, pues es que podamos dejar el egoísmo, porque eso hace que Dios se aleje de ti. Eso hace, si yo soy egoísta, eso hace que Dios se aleje de mí. Mejor, ¿qué les parece si los invito a que seamos altruistas? Amén. Y vamos a ir desarrollando un poquito más este tema y hemos tomado como base el texto de Marcos capítulo 12 versículo 30 y 31 y el cual dice de la siguiente manera. Es probable que no lo vas a oír completo, pero te voy a pedir cuando tengas oportunidad abras tu Biblia y lo leas completo. Dice, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y luego parte del siguiente versículo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les parece si me ayudan y hacemos una oración para encomendar al Señor Jesucristo esta palabra? Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por este hermoso día que tú nos has concedido. Gracias porque sin ti, Señor, reconozco que no soy nada. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en estos momentos escuchando este mensaje. Te pido que obres, Señor, a través de sus vidas, Señor, que esta palabra pueda venir y activarse en cada corazón que la escucha y que la comparta, Padre. En el nombre de Cristo te pido que uses mis labios, que quites todo lo que estorbe, que quites toda palabra torpe y que sea tu Santo Espíritu fluyendo sobre de mí, hablando tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús pongo todo en tus manos. Amén, amén. Y pues sí, estábamos hablando acerca de este tema y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué haces tú cuando escuchas que alguien tiene un problema? No sé, obviamente no voy a escuchar tu respuesta, pero me gustaría que te pusieras a pensar en esta pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Qué haces tú cuando escuchas que alguien tiene un problema? Amén. Y el día de hoy te voy a contar una historia de un ratoncito. Esta es una historia que estoy segura que nos va a motivar a muchos a dejar el egoísmo a un lado. Fíjate bien, este era un ratoncito que estaba tranquilamente por un agujero en la pared de la casa donde vivía. Estaba ahí viendo cómo estaban la esposa del granjero sacando el mandado porque habían ido a comprarlo al supermercado, y cuando de repente estaba viendo que estaba abriendo un paquete y se emocionó, dijo, de eso de seguro va a tener mi queso. Pero cuando se dio cuenta, lo que pasó, la sorpresa que se llevó es que era una trampa para ratones. Entonces se fue corriendo, aterrorizado, y se fue directamente al patio de la granja y les fue a advertir a todos y les dijo, se encontró ahí primero a una gallina y él empezó a gritar, hay una ratonera en la casa, trajeron trampas, ayúdenme, y empezó a correr y empezó a moverse para todos lados. Entonces la gallina, que estaba cacaraqueando, lo único que hizo fue levantar su cabeza y le dijo, disculpe, señor ratón, yo entiendo que ese es un gran problema. Dijo, pero para usted
Le dijo, a mí eso no me perjudica en nada, ni me incomodan tampoco las trampas para los ratones. Entonces el ratoncito se fue asustado y dijo, bueno, pues no me hizo caso la gallina, se fue con el cordero y le dijo lo mismo, hay una ratonera en la casa, ayúdenme. Y entonces este cordero pues le dijo lo mismo, le dijo, bueno, discúlpeme señor ratón, yo entiendo que hay una ratonera, pero no hay nada que yo pueda hacer, solamente puedo pedir por usted. Es todo lo que le dijo. Usted quédese tranquilo y va a ser recordado en mis oraciones. Dios santo, asustado este pequeño ratón, fíjate bien lo que pasó, se fue a buscar a la vaca. Y la vaca le respondió, ¿acaso estoy yo en peligro? Yo pienso que no, le dijo la vaca. Entonces aquella noche el ratón pues se volvió a su casa, ¿verdad? Se fue solo y se fue triste y muy preocupado. Y al llegar a su casa donde estaba la ratonera, de repente se oyó un gran alboroto y era que una de las ratoneras había atrapado algo. Entonces, al oírse tanto ruido, pues la mujer del granjero se fue a ver qué era lo que había agarrado esa trampa. Y como había tanta oscuridad, la mujer no se dio cuenta que lo que estaba atrapado en esa trampa era la cola de una serpiente. Pero como estaba oscuro, entonces la serpiente la mordió en una pierna. Y esto hizo que el granjero pues obviamente tomara a su esposa, se la llevara al hospital y la estuviera allá atendiendo. Y pasaron los días, salió la mujer del hospital y todo parecía que no había pasado nada y que no había habido consecuencias de esa trampa de los ratones. Entonces, cuando él venía de regreso con su esposa a la casa, la esposa se volvió a enfermar y le dio fiebre y él pues estaba cuidando a su esposa, ¿verdad? Entonces, cuando él estaba ahí, dijo, ya sé qué voy a hacer, le voy a hacer un caldito de gallina a mi esposa para que se sienta mejor y se le quite la fiebre. Entonces, ¿qué hizo el granjero? Pues se fue derechito a matar a la gallina y de esta forma pues la gallina terminó su vida, ¿verdad? Entonces, resulta que la mujer seguía enferma y de repente empezaron a venir más familiares y más amigos y los vecinos empezaron a juntar porque estaba grave la señora por aquello que había pasado. Entonces, como el granjero vio que era mucha la gente, entonces se fue por el cordero y lo mató para darle de comer a todas las personas que venían a ver a su esposa. Y voy hasta el final de la historia y dice que a pesar de los cuidados de su esposo hacia la mujer, pues ella no mejoró y terminó muriendo. Entonces el pequeño ratón vio desde su ratonera cómo el granjero vendió la vaca a un hombre que se la llevó directamente al matadero. Y así termina la historia con todos estos personajes de una manera muy triste, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que nosotros pudiéramos aprender algo a través de esta pequeña historia de ¿cómo podemos dejar el egoísmo? Ojalá que esta historia nos llame a reflexionar un poquito más en esto, porque la moraleja es que cuando nosotros escuchamos que alguien tiene un problema y que creamos que ese problema no es tuyo o que no te afecta y pues tal vez no le prestas atención, ¿verdad? Entonces yo solamente te quiero pedir que te acuerdes cómo terminaron la gallina, el cordero y la vaca y que pienses muy bien antes de darle la espalda a alguien. Amén. Entonces, eso habla de mucho egoísmo, ¿verdad? De mucho pensar en sí mismo. Pero en este día yo voy a agarrar unas citas bíblicas, voy a estar hablándote de unos pasajes bíblicos que nos habla acerca de eso, del egoísmo, de personas que también actuaron egoístamente y cómo nosotros, a veces los cristianos, actuamos egoístamente. Por eso es importante que te hagas esa pregunta, egoísta, yo antes a lo mejor de ir y preguntarle a alguien más, vamos a preguntarnos primero nosotros, ¿soy egoísta?
¿Cómo darme cuenta de eso? Bueno, fíjate bien, ser egoísta pues es mirar solo por el beneficio propio y raramente mover un dedo por los demás. O a menos que si lo mueves va a ser porque vas a obtener una compensación. Entonces el egoísmo hace que Dios se aleje de mí, hace que Dios se aleje de ti. Entonces, porque todo lo que hacemos pensamos que es por nuestras fuerzas, y lo contrario al egoísmo pues obviamente es el altruismo, es decir, es alguien que con actitudes y conductas desinteresadas hacen algo para ayudar a alguien, ¿ok? Y entonces el día de hoy, como les dije, vamos a compartir un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Fíjate bien, no te voy a leer todos los capítulos por cuestiones de tiempo, pero es una historia que tú ya te la sabes. Esta historia yo le he titulado Amor Egoísta. ¿Y por qué razón? Porque dice la Biblia ahí en el capítulo 11 de 2 de Samuel, habla acerca del rey David. Dice que se llegó el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra, a pelear, a la batalla, pero el rey David decidió no ir, decidió pues como muchas veces nos pasa a ti y a mí, ok, me voy a quedar en la casa, voy a estar tranquila, me voy a relajar, y resulta que terminamos a lo mejor haciendo algo que no debemos, o dándole lugar a algo. Y entonces en esta historia, en este pasaje bíblico nos habla de cómo él se subió a la azotea y comenzó a ver a una mujer que no era la mujer de él. Y comenzó no solamente a verla, sino a desearla, y no solamente la deseó, sino que la mandó traer y la tomó para sí mismo. No midió las consecuencias de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando él hizo todo esto, el esposo estaba en la guerra y él la mandó traer a ella y hizo lo que él tenía que hacer con ella, la regresó a su casa. Entonces, cuando supo que el esposo iba a regresar, dijo él, ok, le voy a mandar algo para que se emborrache y eso, porque la mujer estaba embarazada ya, la había embarazado en el tiempo que estuvo con ella, y el esposo pues obviamente no sabía, y lo que querían, como se dice ahí en mi pueblo, era embaucarlo y decir, pues vamos a decir que es de su esposo, que vamos a hacer algo a provocar para que ellos puedan estar juntos. Pero resulta que el esposo muy responsablemente dijo, yo cómo me voy a poner a estar en fiesta y a celebrar cuando sé que tengo que ir a la guerra, tengo un compromiso que hacer, yo no voy a hacer eso. Entonces el rey David dijo, bueno, pues si no es así, vamos a hacer algo, vamos a mandar cartas para que lo maten, pónganlo al frente y que muera, y de esa forma pues él iba a tapar su pecado, él iba a tapar su egoísmo. Y fíjate bien, Dios todo lo ve, todo lo ve. Cuando tú y yo actuamos egoístamente, empezamos a alejarnos de Dios, ya no escuchamos la voz de Dios, ya no tenemos esa conciencia y ese espíritu que viene y nos habla a través de nuestra conciencia y nos deja saber, estás obrando mal. Entonces lo que pasó con este rey es que él empezó a hacer eso, ya no se puso a pensar que ella era una mujer casada, pensó en sí mismo. Esa es una de las primeras partes que él hizo como amor, agarró un amor egoísta o hizo un amor egoísta. ¿Por qué razón? Porque no pensó en las consecuencias. Murió el esposo de Betsabé, murió el esposo de esta mujer, el rey la mandó traer, y cuando ellos estaban juntos, Dios permitió que el hijo que tuvieron ellos muriera. Dios sabe por qué hace todas las cosas. Hay muchas cosas que para nosotros es imposible explicar y entender, pero Dios actúa de la forma que a Él le place. Amén. Entonces, fíjate bien, dice ahí Santiago 4:17, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ustedes y yo que estoy aquí hablando de la palabra de Dios, sé lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces estoy siendo pecadora, estoy cometiendo pecado. Y en este día yo vengo en el nombre de Cristo a decirte que podemos echar fuera el egoísmo, que podemos ser libres de eso, si tú y yo empezamos a cambiar nuestra forma de ser. Amén. Y no sé a cuántos de nosotros el Señor Jesús nos ha salvado de muchas cosas, el Señor Jesús nos ha sanado, el Señor Jesús nos ha librado de la mano del enemigo. No sé, yo estoy segura que a muchos, hay muchos testimonios. Y ¿cuántos de nosotros, después de haber recibido tanta bendición, nos volvemos egoístas y pensamos solo en nuestro beneficio propio? Y
Es duro eso. Vamos a leer ahí lo que dice en 2 de Samuel capítulo 12, donde viene y nos habla que Jehová envió a Natán a amonestar a David y le dice: ¿cuál es tu castigo por egoísta, por dejarte llevar y por no pensar en nadie más? ¿Te parece bien si abres tu Biblia ahí en 2 de Samuel capítulo 12, versículo del 7? Vamos a leer hasta el 14. Fíjate bien. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjate bien, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate bien, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que sí fuera tu mujer. Fíjate bien, entonces dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese fue su castigo, amén. Y nos tenemos que ir a una pausa, pero yo te voy a pedir que reflexiones un poquito en esto que estamos hablando y te des cuenta que si no, nosotros estamos ociosos, si nosotros estamos sin orar, sin estar buscando de Dios, estamos siendo egoístas y estamos llevando a la ruina a nuestra casa, estamos llevando hacia el pecado a nuestros hijos también, porque ellos nos están viendo. Entonces yo te voy a animar a que te arrepientas, que cambies y que no seas egoísta. Pero volvemos en unos instantes, quédate ahí en sintonía. Gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo, estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo, estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo,
esperanza eres tú, solo tú. Y bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por tu sintonía. Y estamos con el tema egoísta yo, ¿verdad? Y hablábamos acerca ahorita, antes de irnos a una pausa, acerca de cómo es tan importante que nosotros busquemos de Dios, ¿verdad? Que tratemos de cambiar esa actitud y que ya no seamos egoístas, que escuchemos la voz de Dios y que podamos nosotros confesar a nuestro Señor Jesucristo esa forma en la que nosotros estamos fallando, esa forma en la que a lo mejor nosotros mismos nos estamos hundiendo. Y una vez que tú y yo empezamos a reconocer delante de Dios eso, entonces vamos a empezar a sanar. El rey David escribió unos salmos preciosos. Solamente te voy a leer unos cuantos capítulos para que eso pueda venir y animarte a que dejemos el egoísmo. Amén. Y dice el Salmo 50:23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Pero fíjate, muy importante lo que dice ahí: y al que ordenare su camino. Entonces es importante que tú y yo ordenemos nuestros pasos, nuestras cosas que estamos haciendo, para que el Señor venga y nos muestre su salvación. También nos habló ahí en el Salmo 51 del 1 al 4, dice: ten piedad, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué hermoso cuando tú y yo venimos y le decimos al Señor: reconozco que sin ti no soy nada, Señor, ayúdame, borra todos esos pecados que yo he cometido. Y dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego ahí más abajito en el versículo 10 está hermoso lo que dice esta parte. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjate bien, estos salmos fueron escritos una vez que se reconoció que sin Dios no somos nada, que se actuó de una forma egoísta, pero ahora viene y se humilla delante del Señor. El Señor lo bendijo al rey David, y tuvo que pasar este proceso. No sé yo en qué proceso estés tú, no sé yo si tú estás siendo egoísta o no, pero Dios sí lo sabe. Y yo te voy a animar en este día que pienses, que reflexiones en lo que hemos estado hablando y que puedas darte cuenta que a lo mejor ya es tiempo de cambiar. No sé si pudieras ¿cómo se podría decir? Descubrir cuáles son las características de una persona egoísta, pero en este día yo te traje solo algunas, te las voy a tratar de mencionar, y ahí tú mismo vas a analizar si eres o no egoísta, ¿ven? Y una de las características de una persona egoísta es aquella persona que aprovecha las situaciones para salir beneficiado. Es decir, es una persona que, bueno, para empezar, tal vez a lo mejor todos hemos actuado en alguna ocasión hemos actuado así, pero hay personas que, por ejemplo, tratan de siempre sacar provecho de la situación. Es decir, bueno, pues si vamos a ir a tal lugar, pues mejor me voy en tu carro y así pues no uso el mío y me ahorro la gasolina. O saben que si van a pagar todos juntos, pues paguen también el mío. ¿Sí me explico? A veces nosotros actuamos así, a lo mejor todos en algún momento de nuestra vida hemos actuado así, pero lo más horrible es que te quedes ahí, que siempre actúes ahí, que no cambies. Eso es lo más triste, amén. Otra de las características de una persona egoísta es que no escuchan a los que no están de acuerdo con ellos. Una persona egoísta dice: no, pues no es mi amigo, porque no
no está de acuerdo conmigo, entonces yo no quiero hablar con él, no quiero hablar con ella, no quiero estar ahí, porque pensamos diferente, no quiero estar ahí. Entonces, esa es una de las características. Otra característica de las personas que son egoístas es que siempre está criticando, siempre, con frecuencia ese es su punto. Es una persona que no es una persona madura, no es una persona inteligente. ¿Por qué razón? Porque siempre trata de sacar lo peor de las personas y solamente él o ella están bien. Todo lo demás está mal si fueron porque fueron, si vinieron porque no vinieron, si no vinieron porque no vinieron. Siempre hay críticas en una persona egoísta. Otra característica es que no es una persona humilde, es una persona orgullosa, es una persona que solamente piensa en sí misma, es una persona egoísta, tiene esa característica. Otra de las características que no es bueno resaltarlo, pero sí es bueno que lo aprendamos, es que son personas que no aceptan críticas constructivas. Cuando usted y yo estamos con una persona y le damos una crítica constructiva y se vuelve su enemigo, entonces esa persona es una egoísta, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, dice, dale un consejo a un necio y te lo vas a ganar como tu enemigo, pero dale un consejo a un sabio y va a ser tu amigo. Pues eso pasa con las personas egoístas. Cuando tú les das una palabra y si no es algo que a ellos les conviene, entonces ¿sabes qué hacen? Simplemente no la aceptan y se hacen a un lado. Son personas egocéntricas, solamente piensan en sí mismo y en su propio beneficio. Y la última que te quiero comentar es que las personas egoístas creen que todo se lo merecen y no son responsables de sus acciones. Piensan, pues, que no saben quién soy yo, o que no se dan cuenta que yo soy el que puse más dinero, o que no se fijan cómo vengo vestido porque me van a poner a hacer esto o aquello. Entonces, las personas egoístas siempre vienen a dañar, no solamente se dañan a ellos, dañan a su alrededor. Entonces, estas personas siempre, la verdad, siempre están centradas en sí mismos y viven en un mundo muy cerrado. Amén. Entonces vemos cómo, volviendo a la Biblia y a la cita que estábamos leyendo ahorita del amor egoísta, vemos cómo David pues era digno de sentencia de muerte. ¿Y por qué dirías tú? O ¿por qué? Me pregunto yo, ¿verdad? Pues porque fue una persona egoísta, cometió adulterio y hizo morir a un hombre inocente. Amén. Entonces yo quisiera que en este día, porque me tengo que ir ya al final, estamos con el tiempo ya encima, yo quiero que sepas que hay un salmo de bendición para ti el día de hoy, y a mí me gustaría que tú y yo pudiéramos leerlo y leerlo en voz alta, pero vamos a leer solamente dos versículos. Fíjate bien, es Salmos capítulo 32, versículo 8 y 10. ¿Te parece bien si me ayudas a abrir tu Biblia? Vamos a leer Salmos capítulo 32, versículos 8 y 10. Y fíjate bien, este salmo de bendición, que esta palabra yo te pido que la tomes y trates de activarla en tu vida y que le digas al Señor que te ayude. Amén. Fíjate bien, vamos a leerlo. Dice Salmos capítulo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercarán a ti. Y fíjate bien lo que dice aquí, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. No sé tú, pero yo no quiero ser egoísta. No sé tú, pero esta palabra me llegó a mi corazón, me llegó a mi mente y yo quiero cambiar. Yo no quiero ser egoísta. Yo no quiero ser una persona egocéntrica. Yo no quiero ser una persona orgullosa. Y en este día yo tomo esta palabra para mí. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, yo te animo a que vengas y dejes el egoísmo a un lado y que no te dejes de guiar por ti mismo. Deja de pensar en tu propio beneficio y no permitas que Dios se aleje de ti. Mejor ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Porque el que espera en Jehová le rodea la misericordia.
y solamente te animo a que recuerdes la historia del ratoncito. Amén. Y vamos a hacer una oración porque es tiempo de despedirnos. Señor Jesús, en tus manos ponemos esta palabra, Padre. Te ruego que tu sangre preciosa venga y nos cubra, Señor, y nos libre de pecado y nos llene, Señor, de tu presencia para poder vencer todo aquello que estorba, Señor, todo aquello que viene y hace que nuestro egoísmo crezca. En el nombre de Cristo Jesús, desechamos toda cosa contraria, Señor, que no sea tu espíritu, que sea tu presencia que nos ayude a digerir, Señor, y a hacer tu bendita voluntad y que tu misericordia nos alcance. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén. Y bien, hermanos, pues esto ha sido todo de mi parte. Recuerden que estamos aquí a través de Familia TV los jueves a las 7 de la tarde, con repeticiones los viernes a las 11 de la mañana. Y les invito también a que se suscriban a mi canal en YouTube. Solamente tienen que ponerle a Egoísta Yo o Con Fe en Movimiento, y ahí vamos a estar. Compártanlo con alguien que crean ustedes que le puede ser de bendición esta palabra. Les ruego de sus oraciones. Si tienen comentarios, preguntas, ahí en la pantalla aparecen todos mis datos. No duden en contactarme, estoy para servirles. Y deseo de todo corazón que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, y reciban un saludo de mi esposo, el pastor Rogelio Gómez, que está muy contento con este programa, y les pido que oren mucho por nosotros para seguir hacia adelante. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por haber estado en sintonía de tu programa Fe en Movimiento. Si necesitas oración o simplemente quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 432-934-1499, 432-934-1499, o bien puedes mandarnos un correo electrónico a teenteraste2010@hotmail.com. Gracias y hasta la próxima.